Ya. Vamos a iniciar este live. Ya esta cuenta, si bien para los que ya son seguidores habituales, espectadores habituales, saben que esto se trata acerca de seguridad privada, seguridad pública. Son bastante las materias que tocamos durante la semana. Y netamente hoy día nos vamos a enfocar, tenemos una persona especial ya junto con nosotros, eh, porque de cierta manera también influye en la seguridad lo que sería público-privada ya, que vendría siendo el tema de de la religión. Ahí se ve mejor, creo, me están avisando. Comenten si les gusta y si se ve mejor con esa luz. Bueno, hoy en día vamos a entrevistar a una persona cristiana, ya, que creo que puede entregarnos varios, ¿cómo se llama? Sistemas de valores que nos van a servir a nosotros para nuestro desarrollo personal, espiritual, ¿ya? ¿Me escucha, hermana Viviana? Sí, lo escucho muy bien. Ya, Sí, cuando muy pueda bien y lo escucho. si puede Buenas activar noches. su cámara ahí, cuando pueda, buenas noches. Bueno, La vamos a activo, pero avanzar. no me resulta. Ah, ya, ya, si no puede, no importa. Ya vamos a hacer una pequeña introducción, le voy a mandar un saludo a a todas las personas que siguen esta cuenta, ya que por lo general son ex carabineros, guardias de seguridad, ex uniformados, soldados, reservistas. eh, También tenemos seguidores de Estados Unidos, de México, de Argentina, de lo que viene siendo España, ya. Eh, Así que a todas esas personas que están cubriendo servicios de seguridad hoy en día en la noche, creo que va a ser de gran bendición para todas esas personas que van a estar escuchando esta entrevista. Ahora, si quiere, se presenta, hermana Viviana, y ahí le vamos a hacer, una vez se presente, le vamos a hacer la entrevista, ¿ya? Bueno, yo soy la hermana Viviana. Eh, Les doy gracias por esta oportunidad de haberme conectado y haberme invitado a este programa, esperando en el Señor que sea de mucha bendición para todos los oyentes y que podamos aprender algo más. Que bueno, ya. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, principalmente vamos a empezar bueno, me gustaría solicitarle a ustedes si puede hacer una pequeña oración, ya cortita, para todas las personas que van a escuchar este live, para todas esas personas que son de la rama de las Fuerzas Armadas, para los que trabajan en seguridad, para los que están trabajando de noche, eh, y para todas esas personas que cumplen servicios que en fin de cuentas también son en pos y en beneficio de todos los ciudadanos. Entonces quería saber si usted podía hacer una oración introductoria para todos los espectadores y para esas personas que están trabajando especialmente en seguridad. Sí, Ya. Entonces la escuchamos su oración respetuosamente. sí, sí, amén, amén, amén. Padre amado, Señor Jesús, vamos delante de tu presencia, Dios mío, en esta noche, Señor amado, dándote las gracias primeramente por esta oportunidad, Señor, de este programa, Señor amado, que es un programa eh, para poder de seguridad, Señor amado. Padre Celestial, te pido, Señor bendito, que usted bendiga a cada persona que está conectada en este minuto, Señor amado, que sea usted guiándonos, Padre Celestial, en este programa, Señor amado. Eh, Vaya usted guiándonos, Señor, en todas las cosas, Señor amado, que sea de bendición, Señor, para todos los oyentes, Señor, bendice a las personas que están trabajando en este momento en distintas áreas, Señor, de seguridad, que sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, son muy importantes, Padre Celestial.
necesitamos, Señor amado, primeramente de su protección, Señor amado, la cual nosotros nos cobijamos, Señor amado, pero sabemos que también es importante, Señor, el desarrollo, Señor amado, acá abajo en la tierra, Señor amado, de cada persona, de cada actividad, Señor, de cada institución, Señor amado, de resguardar la seguridad, Señor bendito, de cada persona. Le damos las gracias, Señor bendito, y te pedimos, Señor, que en este momento, Señor, usted nos guíe, Padre Celestial, en este trabajo que está haciendo este joven, Señor amado, y te lo presentamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ya, muchas gracias por la oración, por bendecir a todos los espectadores, a todas las personas que están trabajando en seguridad. Espero que el servicio que pudieran tener sea de bendición, sea un servicio agradable ya, y fuera de todo peligro. Bueno, voy a iniciar con la siguiente Sí, amén. pregunta para la hermana Viviana. Yo quería consultarle a usted, ¿cuándo partió esto de conocer a Cristo en su vida? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué fue lo que usted le hizo iniciar en los caminos de Dios? Bueno, yo conocí al Señor a la edad de 33 años. Yo me crié en un hogar católico. En mi niñez yo estuve en un hogar desde los 6 años hasta los 15 años y el hogar era un hogar donde se profesaba la fe católica. Pero mi encuentro personal con el Señor fue a la edad de los 33 años. Ahí yo tuve un encuentro personal con el Señor. em, no le conocía, no conocía su palabra, no sabía de qué se trataba la religión evangélica, pero yo tuve un proceso de enfermedad muy largo y fue ahí donde yo empecé a buscar del rostro del Señor y me sentía como que estaba muy vacía, con una depresión muy grande y me acordé de la invitación que mi mamá me hizo en un momento porque ella profesaba la religión evangélica y yo era católica. Porque como me crié en un hogar católico, yo pensaba que conocer a Cristo era de esa forma como nos enseñaban en la iglesia católica, pero el Dios que conocí después fue muy diferente porque em, al momento de tener ese encuentro personal con el Señor y de empezar a escudriñar su palabra y de empezar a ir a la iglesia y de que el Señor tuviera un encuentro personal conmigo, fue muy distinto, muy diferente. Ahí yo conocí al Dios de verdad, al Dios que se mueve, al Dios que es de carne y hueso, al que Me podemos imagino. sentir, al que podemos orar, al que podemos clamar. Me imagino, y en base a eso, al Sí, usted dígame. conocer a este ser que se llama Dios ya, eh, usted aparte de todo, usted al estar viviendo este tema de esta depresión, eh, ¿fue mejorando paulatinamente o fue algo que empezó a tener propósito netamente, directamente, muy grandemente en su vida? ¿Fue una influencia grande para poder salir de esa depresión, el haber conocido a Cristo? La verdad es que en un comienzo como que no me di cuenta de por qué yo me sentía así, de esa forma. La verdad es que no tenía un diagnóstico médico ni tampoco me podía explicar qué era lo que a mí me pasaba, porque fue una enfermedad de larga data, de largos años, pero al momento de yo de recibir a Cristo como único Dios y Salvador y al momento de yo de empezar a escudriñar su palabra, el Señor empezó a tratar con mi vida y yo empecé a mejorar, empecé a sanar. No a través de un médico, no a través de ir a una consulta médica, de poder recibir medicamentos como muchas personas lo hacen en estos casos, de que la persona lo primero que hacen cuando hay una depresión o cuando hay un problema grave de salud, acuden al médico y le dan medicamentos. Yo no, yo busqué del Señor, tuve un encuentro personal con el Señor, empecé a escudriñar la palabra y mi sanidad fue
paulatinamente, no fue de un momento a otro, ni fue de un día para otro, sino que fue de años. Entonces yo ahora sí Claro. puedo decir que el Señor a mí me sanó. Yo no necesité de un médico para poder ser sana. Fue un trato personal de Dios conmigo, con mi persona. Bueno, me imagino entonces que este proceso igual fue dependiendo en base a cómo usted se dejó moldear entonces por el Señor y a medida que usted iba avanzando en su fe, probablemente el Señor le iba dando mayor sanidad o me equivoco. Es que igual nosotros en la iglesia evangélica, no todas las personas conocen que el Señor se manifiesta dentro de las iglesias, que nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la manifestación del Espíritu Santo cuando hay danzas, cuando hay sanidades, cuando hay liberación. Entonces yo experimenté todas esas cosas dentro de la iglesia. A mí el Señor en forma personal me tocó, en forma personal me sanó, eh, en cultos, dentro de los cultos. Entonces, por eso yo cuando doy mi testimonio siempre digo que mi sanidad no fue de un día para otro porque fue un proceso largo de años. Yo sentía la presencia del Señor dentro de la iglesia, sentí la sanidad en un momento dentro de la iglesia, pero el Señor siguió trabajando dentro de mi corazón, dentro de mi ser, y yo fui experimentando un cambio a través del conocimiento de la palabra del Señor y a través de la administración de la palabra del Señor por los pastores, por las hermanas Dorcas, los trabajos que se hacen dentro de la iglesia. Me imagino, me imagino. Eso podría decir. Qué bueno. Y, por ejemplo, siempre hay un lapso en que uno se empieza a involucrar en el tema del cristianismo, al menos así lo he visto, lo he podido ver en varias personas. Al usted conocer a este Dios, al Dios real que podría identificarse de parte de usted, eh, este proceso, esta fervencia de empezar a predicar, empezar a cambiar vidas, por así decirlo, a través de la palabra de Dios, se fue, ¿cómo se llama? Dando de una manera intensa, fue prolongada, también fue de a poco. Fue de a poco porque yo como cristiana experimenté el haber pasado por varias iglesias. La palabra del Señor enseña de que nosotros tenemos que acudir a una sola iglesia y que nosotros tenemos que plantarlo en ese lugar para poder nosotros echar raíces y poder crecer. Pero yo tuve la experiencia de pasar por muchas iglesias, entonces yo los primeros años tuve 4 años primeramente en una iglesia donde yo fui formada a través de la palabra del Señor. Ahí aprendí a conocer la palabra de Dios, aprendí a conocer los trabajos espirituales dentro de la iglesia, aprendí a, a saber cuál era el don que el Señor me había entregado, el talento que el Señor me había entregado para poder trabajarlo y para poder entregar el mensaje de salvación y de sanidad para otras personas. Entonces, se me viene otra pregunta, sería la siguiente. Yo, bueno, escuché de usted entonces de que usted pasó por varias iglesias ya al trayecto del proceso de su fe. Y usted Sí. reconoce la necesaria plantación en una iglesia, ya, porque yo sé que hay personas en estos comentarios que están dejando. Hay una Mm. persona que comentó si, bueno, yo se lo voy a preguntar a usted. ¿Usted considera el relevante el creer en Dios fervientemente pero no asistir a una iglesia? ¿Usted considera necesario asistir a la iglesia y creer fundamentalmente en Dios también? Bueno, cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra del Señor y de la escritura, porque la palabra es la que habla, es la boca del Señor enseñándonos a nosotros cómo nosotros debemos dirigirnos, cómo debemos ser como cristianos, cómo debemos llevar el camino del Evangelio, el camino de la palabra de salvación. El Señor a través de su palabra nos enseña muchas cosas y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros debemos congregarnos.
Y no es una solicitud de que yo quiera o no quiera hacerlo, es un mandato de parte del Señor, porque hay una parte en la Biblia, que no me recuerdo el texto bíblico, pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos congregarnos, no como algunos tienen por costumbre el no congregarse. Entonces sabemos que al congregarnos nosotros recibimos el alimento para nuestro espíritu y ahí nosotros vamos creciendo en la fe y en los caminos del Señor, Mire, importante entonces para las personas que están donde consultando nosotros también entonces. vamos creciendo. Claro, entonces es importante el poner, yo lo veo así, ¿ya? Poner entonces el entrenamiento en la iglesia donde nosotros nos vamos preparando, ¿cierto? Por así decirlo, y posteriormente cuando estamos afuera porque creemos en Dios, colocar en práctica dicha palabra y todo lo que vamos conociendo, ¿cierto? Claro, porque al principio cuando uno llega a los caminos del Señor, cuando uno llega, por ejemplo, a una iglesia, ¿uno qué va a buscar a una iglesia? La mayoría de las personas, el común de la gente, cuando busca al Señor es porque tiene alguna necesidad o algún problema o alguna enfermedad. Pero ya cuando uno entra a una iglesia y empieza a profesar una fe, por ejemplo, en este caso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros llegamos a una iglesia, pero nosotros vamos siendo formados a través de la palabra y nosotros vamos adquiriendo conocimiento, sabiduría, entendimiento, vamos viendo cómo nosotros debemos ser como cristianos, como hijos del Señor. Y ahí el Señor enseña todo ámbito de cosas. Eh, Uno aprende primeramente a someterse a Dios, ¿no es cierto? A estar en comunión con el Señor. Nosotros aprendemos que ya nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor, que nosotros tenemos que dejarnos moldear por Él, que tenemos que guiarnos por Él, tenemos que trabajar en la obra del Señor. Y todas esas cosas uno va aprendiendo dentro de la palabra del Señor. Miren, importante. Hay otra pregunta acá que sería eh, el reconocer, cómo reconocer una iglesia falsa y una no. Por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo. Si no reconocen la Trinidad en una iglesia, que se vendría siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa no sería una iglesia cimentada en la sana doctrina, ¿cierto? Esa pregunta, yo creo que la mayoría de las personas se las hace cuando no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha, en estos tiempos que estamos viviendo ahora, hay mucha diversidad de doctrina, mucha diversidad de religión, mucha diversidad de iglesia. Y cada persona cree en una forma diferente o cree estar sirviendo a Dios a su manera, pero cuando uno empieza a conocer la palabra del Señor, uno se va dando cuenta de que el Señor nos enseña también a través de la palabra en muchos capítulos y versículos de la Biblia, de que no todas las iglesias son las que llevan la sana doctrina, las que llevan la buena enseñanza, las que llevan la palabra de verdad. En la palabra del Señor también enseña que hay falsos profetas, hay falsos enseñadores, hay falsos engañadores y vendrán muchos maestros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante cimentarse y estudiar la palabra del Señor, porque así nosotros aprendemos qué tipo de iglesia es la que nosotros debemos profesar, qué tipo de religión es la que nosotros debemos de seguir y, y, y cómo nosotros debemos conducirnos en el Evangelio. Me imagino. Eh, Hay otra pregunta, por ejemplo, Porque, ¿cada porque hay cuánto? muchas iglesias, por ejemplo, No, sigan más adelante. porque igual quería acotar de que todas las iglesias dicen que tienen la verdad, pero la única verdad que nosotros podemos reconocer y que podemos nosotros abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, es cuando nosotros leemos la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, ahí nuestros ojos, nuestro entendimiento es abierto, ¿no es cierto? Y ahí nosotros entendemos y razonamos cuál es la sana doctrina y cuál es la falsa doctrina. Porque ahí uno se da cuenta cuáles son las falsas iglesias, cuáles son las falsas doctrinas y cuáles son las falsas religiones.
pero hay que hacerlo estudiando la palabra del Señor. Me imagino. Entonces, usted, pero un consejo, por ejemplo, en base de preguntas para las personas que nos están escuchando y están comentando. Eh, una persona que no tiene ningún conocimiento o solamente ha escuchado de Dios y, por ejemplo, es una persona secular que ahora puede estar escuchando este live, ¿usted cómo le recomendaría que empezara a encontrar o a acercarse a Dios? ¿Cómo tendría que hacerlo esta persona que no conoce a Dios, que no sabe nada, que no conoce a nadie en donde pudiera ir y que tiene temor también de ir a una iglesia que pudieran ser falsos? ¿Y cómo podría él solo empezar a tratar de buscar de las cosas de Dios o a conocer a este Dios que dicen que es real? Claro, me estaba recordando, me venía a la memoria la pregunta que me había hecho de la iglesia trinitaria y la iglesia que no profesan la sana doctrina. Nosotros, como hijos del Señor, creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viene a ser la Trinidad. Y también existen iglesias que son unitarias, que son las iglesias, por ejemplo, que creen solamente en Jesús, ¿ya? Pero si uno va a la Biblia y va al verdadero conocimiento, a la verdadera profeta, que es la palabra del Señor, la que nos enseña y la que nos guía, la palabra del Señor enseña Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros queremos buscar una iglesia, una sana doctrina, tenemos que fijarnos en ese detalle, porque es muy importante entrar a una iglesia que predique la palabra de verdad, porque hay muchas iglesias que tienen doctrinas diferentes, enseñanzas distintas y llevan a la confusión a la persona. Por eso nosotros somos llamados a evangelizar, a llevar la palabra del Señor a todas las naciones, dice la palabra del Señor. Y el que creyere y escuchare, y el que creyere, ese dice la palabra del Señor, va a ser salvo. Y para empezar a tener una comunión con el Señor, primeramente hay que buscar una iglesia que tenga la sana doctrina, que tenga la sana doctrina, que tenga la sana enseñanza, donde se enseñe la palabra tal cual como es, que no se le agregue, no se le quite, que, que también crean en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa sería la recomendación. Acercarse a una iglesia cristiana, evangélica, donde se hable la palabra del Señor tal como es, que no se le quite, que no se le saque, que no se acomode como en estos tiempos se hace en muchas iglesias y que se predique la palabra tal cual como es. Mm, claro, concuerdo con eso. Le quiero dar una información, no sé si usted la conocía ya. Los días domingo suelen ser los mayores días en Ujú. que, por lo general, entre día domingo y día lunes ya, por lo general ya terminando el domingo de madrugada, están las mayores tasas de división de las personas ya donde atentan en contra de su propia vida. Eh, y me pareció especial hacer el live en los días domingos en base a lo que sería temas cristianos, ya porque igual influyen directamente e indirectamente en el tema que vendría siendo la seguridad personal y espiritual de las personas. Entonces, en base a eso que le digo yo, ¿usted qué le diría a una persona que Ujú. ahora piensa tomar esa decisión de atentar en contra de su vida? Bueno, en los tiempos que estamos viviendo hoy en día hay muchos casos y es muy común ver sobre todo la juventud, sobre todo las personas adultas que tienen muchos problemas en sus hogares y toda clase de personas en realidad puede tomar una decisión así. Eh, pero nosotros como cristianos, como hijos del Señor, ministramos a la persona a través del consejo de la palabra. Lo primero que nosotros le diríamos que se acercara al Señor, que buscara una iglesia, que, que buscara un pastor para que pudiera adoctrinarle, para que pudiera conversar primeramente con la persona y presentarle a Cristo como único Dios y Salvador y enseñarle de que el enemigo también toma la mente de las personas para poder
acabar con ella. Y nosotros tenemos claridad a través de la escritura, entonces nosotros, las personas que no tienen ese conocimiento de tener un encuentro con el Señor, de no tener a Cristo como único Dios y Salvador, que no profesan una fe, es muy fácil de que el enemigo pueda tomar sus mentes para poder poner malos pensamientos, pensamientos negativos que llevan a la destrucción de la persona y finalmente al suicidio. Eh, Muchas veces nosotros nos hemos encontrado con esos casos de este tipo de personas y nosotros a través de la administración de la palabra, porque la palabra es la que liberta finalmente a la persona, la que le hace cambiar su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de encaminarse en la vida, de tener un sentido en la vida, es la palabra de Dios. Entonces nosotros cuando le predicamos a la persona, oramos por ellos, porque también la palabra del Señor enseña que nosotros tenemos que orar por las personas que están sufriendo, por las personas que sienten que no tienen salida o un problema. Entonces la palabra de Dios es poderosa y puede romper cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de pensamiento. Dice la palabra del Señor que Él cala a lo profundo de nuestro corazón, donde la persona no puede ver más allá. El Señor sí ve el interior de la persona. Entonces, nosotros a través de la palabra podemos ministrar a las personas que están en un momento tan complicado y tan difícil de su vida como es acabar con su vida. Y si usted la tuviera ahora frente a frente a esa persona, o ahora mismo está escuchando ese live, este live, ¿cuáles serían las palabras en específico que le diría a usted? En la palabra del Señor existen muchos textos bíblicos donde el Señor nos invita a descansar en Él. La palabra del Señor, hay un texto bíblico que dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor siempre va a tener una palabra y una respuesta para el problema de la persona, ya sea un problema físico, sea un problema interior, sea un problema espiritual o sea un problema económico. El Señor siempre va a tener la respuesta y va a tener el consejo sabio para poder darle a la persona. Yo recibí ese consejo de parte del Señor cuando yo me convertí al Señor. Yo llegué muy atribulada, con mucha pena, con mucha tristeza, con mucho dolor, con una depresión de muchos años. Y yo recibí el consejo de una palabra que era una historia que sale en la Biblia acerca de Nicodemo, que era un hombre bajito que se subía arriba de un sicomoro y él quería conocer a Jesús. Y no lo podía ver porque era muy pequeño de estatura. Entonces el Señor le dijo a él: Nicodemo, Nicodemo, desciende del árbol porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Y esa palabra del Señor caló profundo en mi corazón cuando yo me convertí a Dios y ese fue mi llamamiento. Ahí el Espíritu Santo de Dios se movió en mi persona en forma sobrenatural y ahí yo pude comprender que el Dios que servía a mi mamá y no el Dios de yeso que yo servía en la religión católica era muy diferente, era un Dios vivo, era un Dios que podía calar hasta lo profundo del corazón, del interior de la persona. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces nosotros cuando anunciamos a Cristo y anunciamos, le entregamos un mensaje de la palabra del Señor, sabemos que esa palabra es poderosa, que esa palabra rompe ligaduras, rompe depresiones, rompe instintos de suicidio, rompe todo lo negativo que una persona pueda tener. Hay una canción que yo he escuchado, ¿ya? Y lo escribí, que dice: y he recorrido largos caminos y al caminar. Y mi pregunta sería la siguiente. Sería, si usted volviese a nacer, yo sé que los cristianos no creen en eso, no creemos en eso, la pregunta sería, si usted volviera a nacer, ¿usted volvería a ser cristiana? Sí, volvería a ser cristiana, porque nosotros teniendo conocimiento de la escritura, de la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde el vientre de la madre. Entonces el Señor ya nos tenía destinados para ser hijos de Dios. Y en base a esa respuesta,
Eh, ¿Usted de qué se arrepiente de no haber, se arrepiente de no haber puesto su confianza en Dios antes, cuando era más joven, incluso antes de lo que lo conoció? Yo creo que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor en una forma avanzada, por ejemplo, yo en mi caso puedo decir que yo me convertí a los 33 años. Mi llamado fue mucho antes, fue más o menos, yo creo que de los 16, 15, 14, por ahí, de esa edad, el Señor, yo tuve un llamamiento de parte del Señor, pero yo no quería obedecer. A mí no me gustaba la religión evangélica, ni no me gustaba lo evangélico, no me gustaba los cristianos, pero era un sentir solamente, porque la mayoría de las personas, cuando ven a una persona cristiana evangélica, lo juzgan por la apariencia, por la forma de comportarse, por la forma a la iglesia que van y todo eso. Pero esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá que eso. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, nos damos cuenta de que esos pensamientos que nosotros teníamos eran muy errados. Eh, yo pienso que yo me arrepiento de no haber conocido al Señor a temprana edad, porque hubiera llevado una vida mucho más sana, mucho más con menos dolor, porque nosotros en los caminos del Señor, cuando somos formados, todas las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra son para nuestro propio bienestar, para tener una vida buena acá abajo en la tierra, para ser personas de bien, para ser personas que ayudan a los demás. Y muchas de esas cosas nosotros no la tenemos no conociendo al Señor, porque nuestra conducta de vida va de acuerdo a nuestro pensamiento, y nosotros cuando estábamos sin Cristo nos dirigíamos en la forma que nosotros queríamos, y íbamos para donde queríamos y hacíamos lo que nosotros queríamos, y muchas veces las decisiones que tomábamos no eran buenas decisiones, no eran buenos caminos, ni eran buenas acciones las que nosotros cometíamos. Entonces, estando con el conocimiento de la palabra del Señor y estando a los pies del Señor y estándole sirviendo al Señor, uno se da cuenta de que al empezar a tener al Señor en nuestro corazón, y al empezar a conocer su palabra, y al empezar a obedecer la palabra de Dios, uno lleva una vida sana, lleva una vida feliz, lleva una vida no excepta de problemas, porque seguimos con nuestros problemas, pero ya visualizamos las cosas de una forma diferente. Tenemos la paz del Señor. Mire qué bien. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿de dónde provenía ese rechazo a hacer, a cumplir este llamamiento que usted sabía que le había llegado, ¿cierto? De parte de Dios, pero aún así no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? No me podría explicar por qué no lo hacía. Yo creo que la mayoría de las personas cuando conoce al Señor piensa que el Evangelio es muy difícil de llevar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas dicen, no, es que usted se tiene que privarse de muchas cosas. A mí me gusta ir a las fiestas, a mí me gusta tomar, a mí me gusta fumar, a mí me gusta ser libre, y ahí en la iglesia le prohíben muchas cosas, usted tiene que ir vestido de una forma determinada. Pero cuando uno empieza a conocer la palabra de Dios, se da cuenta de que eso es mentira, que no es verdad, de que el cambio lo hace el Señor y lo hace a través de su palabra. Entonces nosotros nos vamos sometiendo a la palabra del Señor y nos vamos dando cuenta de que nada es obligado, que tan solamente nosotros, por amor al Señor, ¿no es cierto? Nosotros vamos dejando las cosas que nos hacen mal, las conductas que cuando estábamos en el mundo no nos llevaban a nada bueno, y al finalmente nos llevaban a la tristeza, al dolor, a la depresión, a la confusión, al ¿cómo decirle yo? A no ser feliz, nada más que eso. Mm. Bueno, hay bastantes jóvenes que no quieren entregar su vida a Dios, ¿ya? En base a que sienten que van a tener menos libertad. Ahora yo a usted como mujer, sobre todo ya, le pregunto, ¿usted se siente libre?
bajo su religión, bajo lo que usted está Sí, siguiendo desde que empezó a seguir a Cristo? muy libre. Muy libre en el sentido de, no en el sentido de libertinaje, no en el sentido de querer hacer lo que uno quiere, lo que uno piensa, lo que uno eh, quiere hacer para adelante. Porque ya estando en los caminos del Señor, uno sabe que se tiene que someter a la palabra, que tiene que vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo, ¿no es cierto? Pero libre en el sentido de que ya no somos esclavos del pecado, de que ya no tenemos malas actitudes, no tenemos malos comportamientos, no tenemos malos pensamientos, no tenemos mal actuar. Entonces, en esa base, nosotros decimos que somos libres porque así lo enseña la Escritura. Somos libres en Cristo Jesús porque dice la palabra del Señor que nosotros, la vieja criatura muere cuando nosotros llegamos a Cristo, todo nuestro pasado el Señor lo borra y somos nueva criatura en Cristo Jesús el momento que nosotros tenemos un nacimiento espiritual. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como único Dios y Salvador, es una nueva vida en Cristo y una nueva vida para el servicio de la obra del Señor. Mire, qué buena respuesta. Eh, bueno, hay personas que por lo general el mundo secular piensa y dicen, no, a los cristianos le lavan el cerebro, los pastores le hacen pagar diezmo, etcétera. Y la pregunta sería la siguiente. Estábamos hablando de libertad, ¿cierto? Y que usted se sentía libre. Entonces, mi pregunta en base a esto sería, Sí, ¿qué se sí. siente en su diario vivir ser libre? ¿Qué se siente ser libre en base a esta fe? Yo pienso que uno se siente libre porque uno conoce el buen caminar en el Evangelio, el estar haciendo la voluntad del Señor, el poder experimentar que todo cambia en nuestra vida, que todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo, donde nosotros nos vamos desarrollando dentro de la iglesia, vamos aprendiendo la palabra, vamos adquiriendo, como se dice en el Evangelio, los frutos del Espíritu, que son cosas buenas para nuestra vida, cambia nuestro sistema de vida, cambia nuestro entorno, cambia nuestra familia. eh, Hay una paz muy grande, una paz, una tranquilidad que el mundo no la puede ofrecer porque si uno ve el mundo hacia afuera, ¿no es cierto? Las personas, uno ve cómo las personas están hoy en día, cada día la gente es más mala, cada día hay más inseguridad, cada día hay más tristeza, más dolor, más angustia, más opresión, más preocupación. Los padres se preocupan por los hijos, que los jóvenes están metidos en la droga, en el alcohol, en los vicios y muchas veces no tienen cómo poder controlarlo. Entonces, el estar en los caminos del Señor, nosotros llevamos una vida sana. Mire, qué bueno el dato ese del tema del tema de las drogas. Yo ahí también le quiero arrojar otro dato. Bueno, yo conozco cierto caso, ¿ya? Donde eh, había un centro de rehabilitación de drogas, ¿ya? Y lo primero que le preguntaban a las personas que querían ingresar a este centro era si ellos creían en Dios. Y esta persona secular, ya no era una persona, Ujú. digamos, convertida en las cosas de Dios, él decía, o sea, cuando le preguntaron Ujú. al drogadicto, ya por así decirlo, a esta persona que tenía esta condición, le llamó mucho la atención el que le preguntaran eso y le dijo que por qué le preguntaba eso y dijo que bueno, esta persona que trataba a estas personas eh, en la condición de drogadicto, les dijo que de todas las personas que él tenía, los únicos que lograban sanarse de la drogadicción eran netamente los que creían en Dios. Bueno, eso es solo un dato. Mm. En los carabineros yo escuché una frase bastantes veces cuando estuve estudiando en la escuela y decían la satisfacción del deber cumplido. Y en los cristianos, por lo general,
se dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. ¿Usted concuerda con eso, cierto? Sí, 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 es lo que enseña la Escritura, Entonces, es lo que enseña la palabra del Señor. Eh, entonces, en medio de este mundo, de todo esto que estamos viviendo, Jesucristo sería la única salvación para nuestra vida o más allá de la vida, también lo que nosotros vamos sintiendo por dentro tendríamos salvación de nuestra alma y la tranquilidad de ella, ¿cierto o no? sí, sí, porque eso es lo que nosotros profesamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hemos aprendido a través de la Escritura, que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Que más allá de esta tierra, ¿no es cierto? Nosotros estamos caminando por fe, los que hemos creído, los que hemos recibido a Cristo como único Dios y Salvador, nos apegamos a la Sagrada Escritura, nos apegamos a su estatuto, a sus mandamientos, a lo que nosotros vamos aprendiendo. Y también la palabra del Señor nos enseña que después de esta vida hay otra. Y la persona que ha creído y que se ha guardado y que ha recibido a Cristo como único Dios y Salvador, dice la palabra del Señor que Él tiene un libro ahí arriba donde inscribe nuestros nombres, ¿no es cierto? Y que esos libros van a ser abiertos cuando todo acá abajo termine, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ir a un juicio donde todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos acá abajo en la tierra, sea bueno, sea malo. Y ahí es donde nosotros, el Señor va a juzgar junto a sus ángeles, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, cuál va a ser nuestro destino final. Y ahí van a haber personas que van a ser salvas, como van a haber personas también que van a ser lanzadas al lago de fuego, como dice la palabra del Señor, por no haber creído, por no haber obedecido, por no haber recibido al Señor mientras estuvo en la tierra. Por eso es importante que nosotros tomemos una decisión, porque después de Mira, esta vida hay otra. mire Y qué es de importante. salvación y vida eterna para aquellos que han creído, para aquellos que han trabajado y se han guardado para el Señor. Mire, qué increíble las consecuencias que puede llegar bueno, en el transcurso final de nuestro trayecto en la tierra o ya sea con el tema de la venida de Cristo. Bueno, otra pregunta, por ejemplo, eh, bueno, si bien escuchamos un tema que es bastante negado por bastantes personas ya, inclusive dentro del cristianismo, pero sin embargo, yo considero que hay algo que se llama la verdad absoluta, ¿ya? La verdad absoluta significa que, por ejemplo, esta máscara que ando trayendo es de color negro y no porque la mayoría de las personas piense que es de otro color, significa que no sea del color negro, ¿ya? Eso sería una verdad absoluta. Solamente un dato. La pregunta sería, eh, una persona que se bautiza, adquiere el compromiso de bautizarse. ¿Qué pasa en ese proceso cuando se bautiza? ¿Qué pasa? ¿Qué puede cambiar en su vida cuando se bautiza? ¿Qué decisión es esa de bautizarse? Bueno, uno de los requisitos que la palabra del Señor enseña, que nosotros como hijos del Señor, primeramente para tener un encuentro personal con Dios y para poder nosotros estar en comunión con el Señor, primero es recibirle como único Dios y Salvador, tenemos que hacer la confesión de fe, luego viene el paso del bautismo, que es hacer un compromiso con el Señor, ¿no es cierto? Ahí se hace una charla, ¿no es cierto?, donde se les enseña a los hermanos qué es lo que significa el bautismo, ¿no es cierto? Hay muchas religiones, iglesias, que practican el bautismo cuando las personas son niños. Pero eso no es bíblico, porque la palabra del Señor enseña que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecado.
Amén. Entonces, la iglesia evangélica, cuando lleva la sana doctrina, bautizan a los niños cuando ya tienen conocimiento y adquieren la madurez suficiente, vienen siendo de los 12 años para arriba, donde el niño ya sabe diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ahí se le hace una charla qué significa el bautismo, por qué la persona tiene que ser bautizada, ¿no es cierto? Y sabemos que el bautismo se hace para arrepentimiento y perdón de pecado. Se supone que uno al sumergirse en el agua, la vieja criatura que viene siendo el hombre pasado, la vida antigua que nosotros llevamos cuando estábamos en el mundo, muere, ¿no es cierto? Al ser sumergido en el agua y al ser levantado y alzado en el agua, se supone que nosotros vamos a nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento se lleva a cabo a través de la palabra del Señor, de nosotros ser una nueva criatura, ya no viviendo para nosotros mismos, sino que viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor para poder nosotros desarrollarnos ahí en adelante como hijos del Señor, estar al servicio de la obra de Dios. Mire qué importante. Entonces, también en base vendría siendo eh, algo inminente que va a ser el tema de que nosotros vamos a tener que enfrentar un juicio, pero también tenemos la posibilidad de bautizarnos, de morir y nacer de nuevo y así obtener la salvación y la vida eterna. Entonces sería eso más o menos lo que ocurre. Si nosotros después de bautizarnos seguimos los caminos de Dios, nosotros obtendríamos Eh, premio. el bautismo, muchas personas lo hacen, bueno, para poder ser bautizado se supone que uno tiene que tener conocimiento de lo que uno va a realizar, del compromiso que uno va a adquirir con el Señor, con Dios, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas que no son bien adoctrinados en la palabra del Señor, no se les enseña lo que significa el ser bautizado, el compromiso que va a adquirir con el Señor, el compromiso de llevar una vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios y ahí es donde flaquean muchas personas, porque el bautismo no garantiza la salvación. Lo que garantiza la salvación es llevar una vida de acuerdo a la palabra del Señor, someternos a la palabra, vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, y nosotros sabemos que también trabajar para la obra de Dios, desarrollar nuestros dones, ver nuestros talentos, traer almas para el Señor, entonces son muchas cosas las que Dios va enseñando a través de su palabra para que nosotros cuando partamos de esta tierra o cuando sea la venida de Cristo, nosotros podamos ser salvos. Porque dice que la fe sin obra, dice la palabra del Señor, que es muerta. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos fe, pero no tenemos obra, esa fe es muerta. Es como que nosotros no hubiéramos hecho nada. Entonces, por eso es importante que nosotros como cristianos, cuando ya recibimos al Señor como único Dios y Salvador, tenemos que irnos adoctrinando y tenemos que irnos, nos van enseñando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, los pastores, los líderes que están dentro de una iglesia, eh, a los hermanos que van llegando en la fe, ¿no es cierto?, que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mire qué importante. Bueno, Porque de eso entonces finalmente va a depender de nuestra salvación. De eso va a depender la salvación de la persona. el primer paso entonces para poder ingresar a este tema, el tema de estos caminos, a esta disciplina espiritual, por así llamarlo, del Evangelio, sería el reconocer al Señor Jesucristo como el único Salvador, ¿cierto? Como único Dios y Salvador. Perfecto. ¿Y cómo las personas pueden solicitar esto si Y ahí sienten podemos una... nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos a la escritura, le voy a leer un versículo, un capítulo bíblico, en Romanos 10, 9 y 10, dice la palabra del Señor. Para nosotros poder recibir a Cristo como único Dios y Salvador, a lo mejor hay muchas personas que no tienen idea
que ellos tienen que recibir a Cristo como único Dios y Salvador. Y también es muy importante enseñar esto a las personas. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces cuando mueren, todos son buenos o todos se van al cielo. Y no es así, ¿no es cierto? Al cielo van a ingresar solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. Y para estar inscrito en el libro de la vida, dice la palabra del Señor en Romanos 10, 9 y 10, dice que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Él nos levantó de los muertos y seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca nosotros confesamos para salvación. Entonces, muy importante cuando uno le presenta a Cristo a una persona, a un joven, a un niño o a aquella persona que está necesitando de Dios, ¿no es cierto? Es decirle esto, ¿no es cierto? Hablarle la escritura, llevarle al conocimiento de lo que dice la palabra del Señor para que esa persona pueda recibir a Cristo como único Dios y Salvador y para que el Señor lo pueda inscribir en el libro de la vida, será adoptado como hijo suyo. Porque dice la palabra del Señor que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga su voluntad y el que esté inscrito en el libro de la vida, porque no todos están inscritos en el libro de la vida, ni no todos son hijos del Señor, dice la palabra de Dios. Muy importante. Y, por ejemplo, si alguien quisiera recibir, o sea, quisiera efectuar eh, el tema de la declaración, ¿cierto? De reconocer al Señor Jesucristo como el único Dios y Salvador, ¿cierto? De su alma. ¿A dónde puede ir? ¿Dónde puede hacerlo? La persona lo puede hacer en una iglesia cristiana, lo puede hacer a través de un pastor, lo puede hacer a través de un evangelista, lo puede hacer en forma personal, escuchando este programa. Si la persona es tocada por el Señor a través del Espíritu Santo y la persona siente en su corazón que ha estado lejos del Señor y que no le conoce, que no tenía conocimiento de estas cosas, en el momento la persona puede hacer una oración de fe y decirle al Señor, Señor, yo te acepto como único Dios y Salvador. Quiero que seas el Dios de mi vida, quiero que me inscribas en el libro de la vida, quiero que me enseñes a caminar en tus santos caminos, y es tan fácil como eso. Mire, entonces, si es tan accesible, si está la fe, si está la voluntad, usted podría, en manera de fe, darle la declaración de fe a lo mejor a la persona que ahora en estos momentos quisiera entregar su alma a Cristo. Sí, puedo hacer una oración por la persona y decirle que el Señor no tiene, no hace distinción de género, no hace distinción de persona, no hace distinción de edad. Toda aquella persona que sienta en su corazón que necesita de Dios en este momento, que sea una persona que esté pasando una dificultad, un problema, o tenga una opresión en su corazón, o no haya conocido al Señor, si se ha sentido tocado por este testimonio que nosotros estamos dando en esta noche, puede inclinar su rostro, pueden ir en oración al Señor y presentarse delante de Dios diciéndole, Señor, yo en esta hora, Padre Celestial, no te conozco, quizás nunca había escuchado tu mensaje de tu palabra, no tenía conocimiento de ella, no sabía que lo estaba haciendo mal o no te conocía. Yo en esta hora quiero que entres en mi corazón, que tú me inscribas en el libro de la vida, y dice la persona, dice su nombre completo y le dice, Padre Celestial, yo en esta hora, mi nombre tanto, 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 inscríbame, Señor, en el libro de la vida para yo empezar una vida nueva, una vida con usted, caminar con usted. Y ahí ese es el primer paso. Y el segundo paso sería buscar una iglesia cristiana donde pueda practicar la sana doctrina. Y ahí ya va bien encaminado. Ya entonces le doy el espacio para que usted pueda hacer una oración donde estas personas que sientan eso repitan esas palabras y por fe estarían, ¿cómo se llama?, inscritas en el libro de la vida para que posteriormente vayan a la iglesia. Así que le dejo el espacio de la oración para que las personas puedan repetir esta oración en fe.
Ya, amén. Padre amado, Señor Jesús, vamos delante de su presencia en esta hora, Señor amado. Sabemos que esta es una puerta de bendición, Señor, que usted ha puesto en esta noche, Señor amado, con el propósito, Señor, de que muchas almas, Señor amado, de que muchas personas que están escuchando, que a lo mejor no tenían conocimiento de tu palabra, que a lo mejor nunca le habían predicado de que tú existes, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de salvación, de que tú viniste, Padre Celestial, a la tierra a morir por el pecador, que tú no le pides una condición especial para que tú puedas llegar a Él o a ella, Señor amado. Yo te pido en esta hora, Señor, que cada alma que está escuchando este programa, Señor bendito, usted, Dios mío, pueda ingresar en su corazón, Señor amado. Le pido, Señor, que la persona pueda declarar su nombre en esta hora, Padre amado, y de que usted, Señor amado, lo inscriba en el libro de la vida, porque su palabra lo dice en Romanos 10, 9, 10, que si nosotros confesáramos con nuestra boca que usted es nuestro Dios y Salvador y creyéramos en nuestro corazón, nosotros seríamos salvos. Así que en esta hora, Padre Celestial, yo te pido por cada alma, por cada persona que te va a recibir en esta hora como único Dios y Salvador, que tú le inscribas, Padre Celestial, en el libro de la vida. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú le vayas enseñando a esa persona que tiene que buscar de tu presencia, Padre Celestial, porque los tiempos están difíciles, Señor amado, y estas almas necesitan de ti, Padre amado. Te pido que lo inscribas en el libro de la vida, Señor, que es el primer paso, y que también los guíe a través de tu Espíritu Santo para que ellos puedan buscar una iglesia, Señor amado, cristiana, donde se enseñe la sana doctrina, la palabra del Señor, para que se puedan plantar en ese lugar y puedan recibir ese alimento espiritual que es tan necesario para nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, entonces. Ya. Muchas gracias por la colaboración del día de hoy. Yo creo que más de alguno se habrá sentido tocado por esas palabras, por haber efectuado, los que efectuaron posiblemente en fe todo esto. Probablemente vaya a cambiar su vida rotundamente y esa es la idea de los días domingos, los dejo invitados para el otro domingo. También va a haber algo similar, ya en los días domingos solamente vamos a invitar a personas cristianas en los live. Dentro de la semana está el tema de temas de seguridad ya como tal, ya, pero la seguridad de las almas también es lo más relevante en cuanto a nuestro diario vivir. Yo creo que todos los que se sintieron identificados con la palabra de Dios pudieron haberlo percibido así. Así que le doy las gracias, hermana Viviana, por su tiempo, por haber participado en este live. Si usted conoce a alguna persona que Aleluya. pudiera hacer estas entrevistas así para los días domingos, eh, de su parte las vamos a recibir para poder efectuar los live el día domingo. Así que muchas gracias, le agradezco bastante. Bueno, la bendición ya está dada, así que muchas gracias Muy bien. por haber participado en el programa de hoy. Si quiere decir algunas últimas palabras, le cedo la palabra. Bueno, sí, agradecerle por este programa, por esta puerta de bendición que yo sé va a ser de mucha bendición para muchas personas que lo necesitan, ¿no es cierto? De que nosotros estemos presentando a Cristo en este día, en esta noche ya, ¿no es cierto? Encontré que fue un programa muy bonito, muy ameno y esperando en el Señor que muchas personas más puedan integrarse para que puedan recibir fortaleza muchas veces se necesita palabras de aliento, palabras de fortaleza, palabra de Dios para poder ayudar a esas personas que a lo mejor no conocen al Señor, que a lo mejor están en un momento difícil, que a lo mejor están en un momento de prueba, que a lo mejor quieren cambiar el destino de sus vidas. Y este programa es un programa muy bueno, muy especial para llevar al cambio, ¿no es cierto? Para traer almas para el Señor y también para que el Señor vaya ayudándole, ¿no es cierto? También a través de esta empresa, los defensores, ¿no es cierto? Con el tema de la seguridad. Y cuán más el Señor estará tan contento de que nosotros estemos resguardados bajo su manto, bajo su protección. ¿No es cierto? El Señor se contenta de que nosotros podamos buscar su rostro, de que nosotros podamos abrir nuevas puertas para poder
estar haciendo el llamamiento siempre a venir a las plantas del Señor. Así que muchas gracias, muy agradecida. Y claro que voy a invitar a otras personas para que puedan participar en este programa. Ya, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Que el gracias por Señor su los tiempo. bendiga grandemente. Bueno, un saludo a todos y así finaliza este live. Muchas gracias. Los dejo invitados para el día de mañana. Ya live tema de seguridad privada, pública, militar y defensa nacional. Así que muchas gracias a todos por estar conectados aquí. Muchas bendiciones. Un abrazo a todos. Chao. Bendiciones. Muchas gracias. Chao.